Roby. Es médico cirujano, egresado con diploma de honor en la Universidad de Buenos Aires, con diferentes cargos docentes en el Departamento de Neurocirugía de la Facultad de Medicina de la UBA, Hospital Británico, Hospital Roffo, Hospital Italiano de Buenos Aires, profesor de Fisiología y de Neurología y Anatofisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad Abierta Interamericana, autor de varios artículos, coautor de varios libros, un genio total, Roby. Es tutor dentro de la Asociación Educar del curso del síntoma al diagnóstico neurológico para estudiantes de medicina y también tenemos el honor de que forme parte del staff de oradores de Asociación Educar. Bienvenido, Roby. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? ¿No se escucha? Fantástico. Bueno, buenas tardes. Antes que nada quería agradecer a los organizadores por atreverse a invitarme nuevamente. Y para iniciar yo tengo dos graves problemas. El primer problema, soy hincha de River, bueno, eso no se puede resolver. El segundo problema es que yo aprendí ayer con información de antes de ayer y tengo que enseñarle a estudiantes que están viviendo en el futuro. Y eso es muy complejo. Y para ejemplificar esto, por ejemplo, yo crecí con Mickey Mouse, ¿sí? Que fue una importantísima experiencia subjetiva para mí. Pero a enorme diferencia, mis alumnos crecieron con el mouse. Y entonces, acá se plantea un abismo cognitivo terrible, ya que yo, por todo esto, soy un inmigrante digital, con lo que la informática es mi segunda lengua. Y mis alumnos se dan cuenta porque se me nota en el acento. A diferencia, mis estudiantes, la informática es su lengua materna, que la vienen hablando desde la cuna. Y, como ejemplo, se calcula que un estudiante que promedia la secundaria ya ha tenido 10.000 horas de videojuegos, 10.000 horas hablando por el celular, 20.000 horas frente a la pantalla boba y ha mandado un promedio de 200.000 mails o mensajes de texto. Fíjense que cualquiera de aquellos de nosotros que hayamos nacido antes de la década del 90 no podemos competir con este kilometraje. Si Descartes renaciera y volviera a este planeta, no diría cogito ergo sum, diría computación video ergo sum. Y uno de los peores pecados epistemológicos es no ver que no vemos. Y no podemos no ver este hecho tan importante. Entonces, yo creo que una estrategia interesante frente a estos nativos digitales es introducir una interfaz digital, que puede ser un PowerPoint, puede ser una pantalla interactiva, pero ¿para qué? Porque uno tiene cada vez que dice, bueno, vamos a llenar el aula, como hace el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o el Estado, llenar de computadores, pero ¿con qué sentido? Bueno, yo creo que el sentido de introducir una interfaz digital es para colocarle troyanos al cerebro de nuestros alumnos. Si no, no tiene sentido. Y estos troyanos tienen que contener programas maliciosos como lenguaje, historia, geografía, matemática, para que se puedan introducir en la memoria de nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque si yo convierto, por ejemplo, geografía del río Rin en una interfaz digital, esta es un formato amigable para un nativo digital. Ahora, si esto está en un libro,
no solamente no leen, sino que la lectura no genera ninguna experiencia en estos bárbaros. Y yo no lo estoy diciendo en forma peyorativa, lo estoy diciendo de la misma manera que decían los griegos del siglo dorado de Pericles, que se referían como bárbaros a aquellos que no hablaban su mismo idioma. Y estos bípedos que entran en nuestras aulas no hablan nuestro idioma. Entonces, ¿cuál es la función de estos troyanos? Infectar el cerebro de nuestros alumnos con el virus malicioso del conocimiento analógico, porque por suerte nosotros tenemos una ventaja sobre ellos, y es que ellos no tienen ninguna idea de lo que es el pensamiento analógico. Solamente lean una redacción, un mail o un mensaje de texto. Cervantes está sufriendo convulsiones en su tumba y se van a dar cuenta de que conocimiento analógico no lo tienen. Pero debemos introducirlo con troyanos, porque si vamos de frente, con la Celestina o con cualquier otra cosa, será rebotado inmediatamente. Ahora bien, para manejar las interfaces digitales, yo creo que es interesante conocer los principios neurocognitivos de cómo funcionan esos cerebros de nuestros nativos digitales. Y, por ejemplo, un principio neurocognitivo es el de relevancia, que nos dice que para que una comunicación sea más eficaz, uno no puede introducir ni mucha información ni poca información, porque uno hace cualquiera de estas dos cosas y la comunicación va a ser ineficaz. Entonces, esto es un ejemplo típico, al menos, en las aulas biomédicas. Para que ustedes vean, estos son los pasos de la erección sexual masculina. Esta imagen me lleva a mí a múltiples reflexiones. La primera reflexión es que todavía es un milagro que yo tenga una erección cuando vuelvo de noche a casa. La segunda reflexión es en qué estuvo pensando el docente cuando colocó esta imagen en una interfaz digital. Bueno, el error es que pensó que esta imagen era muy buena para ser leída. Claro, yo tengo el libro y yo puedo franelear durante horas con la imagen, los subtítulos, pero esta imagen es pésima para ser vista. Este docente no está alfabetizado visualmente. ¿Y qué es lo que no tuvo en cuenta este docente? No tuvo en cuenta el principio básico de todo presentador visual, que es la técnica KISS. Keep it simple, stupid. Manténla simple, estúpido. ¿Qué quiere decir? Que la mejor imagen es la más sencilla. Cuanto menos flechitas, crucecitas y palabritas, mejor la va a recibir el nativo digital. Entonces, cuando ustedes quieran comunicarse visualmente, vayan por las imágenes sencillas. Luego, hay muchos docentes que no se dan cuenta, especialmente cuando hablan con nuestros bárbaros, que en la batalla de Maratón no ganaron los persas, ganaron los atenienses, y que el estilo de la península ática era el lacónico, así como habla Schwarzenegger en Terminator. Entonces, lo que se recomienda en el estilo de comunicación con ellos es el estilo de la escuela de periodismo, sujeto, verbo, complemento y nada más. O lo que ahora se habla como el E-estilo.
algunos de los que están aquí son tan viejos como yo y alguna vez en su vida habrán escrito una carta. Bueno, ustedes recuerdan cuando escribíamos cartas y ustedes decían, en esa carta escribían, estimado Carlos, espero que al recibir la presente misiva, vos y los tuyos gocen de buena salud. El motivo de esta carta es recordarte que el verano pasado me prometiste enviarme unos salames. Sin otro motivo y quedando a tu entera disposición, me despido con todo cariño de vos. Cariños, Robbie. Ahora, si ustedes mandan un mail, dice Carlos, mandame los salames. Bueno, muy bien. Este es el estilo que le gusta a nuestros nativos digitales. No se olviden, porque si ustedes les hablan con el estilo asiático, lleno de adjetivos, gerundios, no van a entender nada. Luego, otro principio neurocognitivo muy importante es el de notabilidad. La atención es captada y dirigida hacia las grandes diferencias perceptibles. Este principio es muy importante. Por lo tanto, un buen docente tiene que ser como un pavo real, tiene que llamar la atención. ¿Cuántas veces estamos en el aula y nos escuchamos decir, préstenme atención? Y en inglés es peor, porque en inglés hay que pagar guita para que nos presten atención. Estos docentes además deben recordar, si alguno ha sacado un crédito, que si piden prestado hay que devolver con interés. Entonces, lo conveniente, y siguiendo este principio de notabilidad, que ustedes hagan una gran diferencia perceptible en el aula, si no los nativos digitales no le van a prestar atención. Porque yo, ¿qué problema tengo en el aula? Yo en el aula no cambio de color. Soy una sola pantalla, no hay varias pantallas, no tengo música de fondo, entonces tengo que ser un gran pavo real para no pedir prestada la atención. Por lo tanto, yo utilizo la pedagogía de Charlize Theron y Brad Pitt. Cuando yo venía para acá, psicóticamente, pensaba que todas y todos los que están acá habían venido desesperados para verme a mí. Habían venido para ver mis dorados cabellos, mis atractivos ojos, mis carnosos, voluptuosos y sexuales labios, mis torneados muslos y mis firmes glúteos. Esto es cierto, es muy lindo, muy interesante la interfaz digital, pero ¿quién es más importante? Yo, porque yo para ustedes debo ser Charlize Theron y Brad Pitt. Esto es una suerte porque quiere decir que aún en la educación lo más importante es la interacción humana. Y por más que intenten cambiarnos por tecnología, una máquina no puede dar valores éticos, no puede dar ejemplos, la máquina puede dar contenidos, es cierto, pero no les puede enseñar a pensar ni a razonar. De ahí que sea tan importante que ustedes se conviertan en las Charlize Theron y los Brad Pitt del aula para lograr estas diferencias perceptibles. Luego, para mí, una buena clase es como un choripán. No se preocupen, estoy correctamente medicado, o sea, es un choripán invertido, chorizo, pan, chorizo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la parte que más le interesa a sus alumnos es la introducción y las conclusiones. Y lo que ustedes más analmente preparan, que es el desarrollo, a los alumnos no les importa un porno. Yo soy un voyerista y me gusta ir a ver las clases de mis colegas y me siento en el fondo de una clase con un cronómetro y lo prendo
y a los 10 a 15 minutos los culitos se empiezan a mover y las cabecitas se empiezan a girar, y eso quiere decir que la atención hace Mayday, 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 hasta que el docente dice, bueno, para terminar, y ahí de vuelta, ¿sí? Y ya hay múltiples estudios neurocognitivos que demuestran que el medio de una clase es una amplia desperdiciolandia cognitiva, ¿sí? Entonces, después vamos a insistir con esto, pero además hay múltiples trabajos, hay una encuesta muy interesante sobre 2.000 egresados de la UCLA, donde dicen que lo que más les importó fue cómo empezaba y cómo terminaba el docente, y que el medio sea lo menos doloroso y lo más corto posible, ¿eh? Entonces, ¿cómo hay que empezar una clase? Una clase hay que empezar sorprendiendo al alumnado, ¿eh? Hay que empezar entrando desnudo, disfrazado de gatúbeda, de espermatozoide, de trompa de falopio. Si tiene relación con el tema, mejor. Si no, no importa. ¿Por qué? Porque su alumnado está aquejado de una enfermedad endémica que se llama septicemia, ¿eh? Esta enfermedad, su fisiopatología, es la atrofia de los órganos de atención y motivación por centenares de clases aburridas. Entonces, cuando entra una profesora disfrazada de trompa de falopio, los alumnos dicen, ¡upa! No sé si será buena, pero es diferente. Y ahí ustedes logran el famoso gancho de atención. Y ahí no van a tener que pedir prestada la atención. Y luego, para mí, una buena clase también es como un buen noticiero, pero no como Telebroche. Lo que yo los invito es que agarren un cronómetro y se paren frente a un noticiero como la Deutsche Welle, TV5, BBC, CNN, y van a ver dos características. La primera característica es que ninguna noticia dura más de 5 minutos, conceptos breves. Y luego que van de Tanzania a Uzbekistán, de Uzbekistán a Canadá, de Canadá a Belice, o sea, conceptos breves y dinámicos. Y eso es lo que uno tiene que realizar en la clase. ¿Por qué hacen esto los noticieros? Porque saben que su auditorio tiene una poderosa máquina de hacer zapping y los alumnos le hacen zapping a ustedes, ¿eh? Los alumnos parecen que están con los ojitos abiertos, pero de pronto les van a dar 90 o 120 segundos de gracia, y si se aburren, hacen zapping. ¿Y dónde van todos los alumnos que hacen zapping? Yo los divido en 3 grupos: perdidos en sus fantasías sexuales, perdidos en el espacio, y los que directamente entran a dormir con los ojos abiertos. Y ustedes no los pueden recuperar. Entonces, por eso es tan importante seguir esta estrategia de los noticieros internacionales. ¿Por qué? Porque ya está estudiado que la atención de un bípedo áulico no dura más de 15 minutos. No intenten. Yo sé que están programadas por un señor que está en una torre de marfil que en su perra vida dio una clase de 120 minutos, que eso solamente en un campo de concentración se debe hacer, pero la atención focalizada, concentrada, comprendiendo, tomando apuntes, 10, 15 minutos. Yo en la universidad a veces ni 5 minutos tengo de atención, y yo después veo Mayday, 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 y bueno, y ahí hay que cortar, y déjenlo que se nicotinicen, se perglucemien, se hidraten, hagan karate, do, lo que sea. Ustedes quieren algo más productivo, dinámica de grupos, brainstorming, gamestorming, lo que ustedes quieran, pero corten con la clase teórica pasiva, porque no hay más atención. Muy bien.